El gusto de las 12. Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las 12 y tenemos un amigo muy especial, un invitado de lujo en este gusto de las 12. Antes quiero saludar a nuestros amigos que a través de YouTube están conectados con nosotros, conectados e interactuando con nosotros. Vamos a recibir a Jorge Shanhook. Hey, hermanito, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Mi ex compañero de trabajo. ¿Era tu partner? ¿Tu partner? Sí. Él era mi ex. Sí. Ah, sí. Es compañero. Lo puede dejar, no, pero no lo arregle. Déjalo, Déjalo así, uno lo sabe. Yo busco ese problema, pero feliz. Que esos números. Esos números son buenos. Oye, el ex de Dolphy. Sí. Él es mi ex, pero mi ex compañero de trabajo. Estuvimos en la alarma de la mañana juntos. Así mismo. Eso te iba a decir, Jorge, tú vienes de hacer radio, te hemos visto también en televisión. Y tiene un podcast que es Y- un palo. Ahí es donde voy. Has logrado conectar una muy buena audiencia y de verdad que le has sacado a tus invitados muy buenas entrevistas. Eso quiere decir y habla mucho de tu carrera profesional. Te agradezco muchísimo que lo consideres así. Sí. Yo empecé en radio hace, yo creo que un poco Unos más. años, unos añitos. Sí, quizá 2007, 2008. Me dio la primera oportunidad Pablo Rosa en el Interactivo 3 a 5 y de ahí yo escuchaba que Alberto Rodríguez, el cronista deportivo, ahora viceministro de la presidencia, llamaba siempre cuando yo hacía el segmento de deportes. Entonces yo dije, bueno, pues déjame invitarlo. A mí siempre me gustó el deporte. Y de ahí, de esa invitación, Alberto después me invitó a hacer televisión y he andado estuve en el Ritmo de la Mañana y después en la Alarma de la Mañana. Esa fue mi último trabajo en radio convencional. Fue ahí que de la Alarma pues que pude, estando en la Alarma fue que pude empezar con el podcast. ¿De dónde te nace Hacer ese cambio. hacer ese cambio? A mí me encanta la radio, a mí me fascina el audio, súper íntimo y la facilidad con la que uno puede seguir haciendo cosas mientras uno consume un contenido. Todavía YouTube, hay muchísima gente que abre una ventana de YouTube para escuchar algo en el trabajo y lo que hace es que lo minimiza mientras sigue trabajando. Entonces a mí me gusta mucho el audio. Y en un momento de mi vida me topé con un primer iPod que tuve, con que yo podía escuchar un programa de deportes que se hacía en Nueva York. Al otro día lo podía escuchar por iTunes, lo descargaba al iPod y ahí lo escuchaba. Era un programa de radio de Stephen A. Smith. Y eso me fascinó. Desde ese momento yo quedé como conectado con esa idea. Yo coqueteé en un momento con la idea de poner un programa de radio. No, pero está a Pero tiempo. mira, ¿A quién? El bolsillo que está un poco desfasado. Jorge, hablando del bolsillo, eso de los podcasts, eso deja dinero en realidad. Podcast Tony, Bueno, Podcast Cranberry. Mira, la verdad, Sí, buena tú me esa. ves peladito y arregladito y todo. O sea, tú estás limpiecito. Eso es por un trabajo que yo tengo que sí me paga. El podcast no deja absolutamente nada. Bueno, Perdón. En este momento no representa un ingreso económico que le mueva la balanza a nadie. Ah, ya te ¿Cómo entendí. se puede Me monetizar? gusta tu sinceridad. El, ¿Cómo se puede monetizar el podcast? Y después te voy a hacer una pregunta sobre tu peinado. A mí me pasa que yo lo que siento Te es que van a meter presa. muchas marcas todavía no entienden cómo utilizar el tema del podcast. Una audiencia del podcast, por grande o pequeña que pueda ser, es una audiencia que persigue ese contenido. Las plataformas no te avisan, no te dicen, a menos que tú estés en YouTube y ponga la notificación, quien me escucha en Spotify es porque va a Spotify y dice, bueno, los lunes sale el episodio de Jorge, déjame buscarlo. Entonces tú tienes una audiencia cautiva que pertenece a una comunidad y que cree en lo que ese anfitrión del podcast le va a comunicar. Las marcas todavía no lo entienden porque ¿Y las plataformas te miran pagan? números. YouTube te monetiza, Spotify está empezando a coquetear con monetizar, pero no lo está haciendo en Jorge, mercados como este. ¿Y de qué va tu podcast? Conversaciones. Yo me siento a hablar con personas con quienes yo tengo curiosidad de entender sus procesos, de aprender de ellos. Pueden ser personas que tienen una gran comunidad y gente que tiene un gran arraigo, como sentarme con mi abuelo que no ni siquiera tiene redes sociales, o con mi papá. Yo creo que mi familia entera ha pasado por el podcast, porque yo grabé un episodio con mi mamá
grabé un episodio con mi papá y he grabado 2 conversaciones con mi abuelo. Y es porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, una mujer divorciada que me crió a mí y a mi hermano desde que yo tenía 3 años. Entonces, es algo con lo que mucha gente se puede identificar, aunque no es una figura. Harold, adelante. Sí, con respecto a lo de las marcas, cuando la marca entienda que cuando se colocan en un tipo de ese programa, su marca va a quedar fija, o sea, van a pagar por una sola vez y su producto se va a seguir anunciando mientras vigencia tenga. Lo de que por qué todo el mundo quiere hacer un podcast que está por ahí, es si te llega a alar o la misma marca o Spotify o ¿cómo es la? iTunes, Apple Podcast, exacto. Ya ellos te contratan y tú tienes que producirle y tú vas a tener una cosa. Pero eso depende de la cantidad de seguidores y de qué te trate tu... Sí, de hecho hay un acuerdo multimillonario que no se sabe la cifra, que a principios de 2020, si mal no recuerdo, a Joe Rogan Spotify le pidió un acuerdo. De hecho, El Gusto de las 12 yo creo que ya tiene video en Spotify. Sí, estamos. Y ese piloto Spotify lo hizo con Joe Rogan, con el podcast de él, porque fue una exclusividad de 3 años donde todo el que quiera consumir el podcast de Joe Rogan, que es el más escuchado en el mundo, tiene que ir a Spotify. Estamos conversando con Jorge Chanhub, hablando acerca de su podcast, de este contenido que brinda a través de esta plataforma. Mírame. Chanhub. Yo vivo con eso la vida entera. No es nada. Ya tú dejas que te diga. De cariño. Lo que pasa es que yo tenía uno que era mal escrito, un compañero que es Chanhub. Adelante, Catherine, con preguntas para nuestro invitado. Jorge Chanhub. Sí. Ok. Mi amor, ¿tú trabajas también como asesor inmobiliario o tienes una compañía de asesoría inmobiliaria? Yo tengo la dicha de ser gerente de mercadeo de Mr. Home Asesores Inmobiliarios y ahí... Bueno, pues fíjense. Saludos a Linet Isa. Saludos para ella. Yo estoy aquí y estuve un tiempo trabajando en Punta Cana para una cadena de hoteles como gerente de marketing también. Y se dio la oportunidad de regresar a Santo Domingo a través de Mr. Home. ¿Y tener un podcast te ayuda con la asesoría inmobiliaria o viceversa? Wow, qué Buena pregunta. Lo que pasa es que me pusiste en aprieto porque hay cosas que con la marca vienen que todavía no podemos comunicar, pero aporta. Es que todo lo que sea, si tú me preguntas a mí, para mí todo es contenido. Tú y yo no podemos sentar a tomarnos un café y si se graba, algo va a sacar a alguien de ahí. Claro. Entonces, para mí todo es contenido, o sea que ayuda. Viene preguntas para nuestro invitado. Hello. Buenas tardes. Sí, mi pan, una pregunta. Yo he oído tu podcast un par de veces. Ese micrófono está truqueado ahí porque tú suenas como a un Alberto Vargas. No, el tipo tiene una voz nítida. No, Jorge tiene una voz bonita. Una muy buena voz. No, esa vocecita, caraquillo. Aquí. Él tiene un compresor interno. El tipo está No tiene bien. ni un pelo de tonto. Cuidado que te demandamos. Eso es bullying. Adelante, Samantha. Jorge, ¿qué tiempo tienes en el podcast y qué consejo le das a que ahora todo el mundo quiere hacer podcast? Porque entiendo que hay un gran porcentaje de personas que lanzan un podcast pero no pasan quizás del primer capítulo. Hay un porcentaje altísimo que yo no recuerdo el número de gente que solamente graba de 1 a 3, 4 episodios. Aquí está el bojote. Mira, yo tengo un poquito más de 3 años ya con el podcast. Yo no sé si hace 5 o 10 años alguien más hacía, pero yo creo que de este grupo recuerdo Lenguas Calvas y un par de podcasts más y después entonces salí yo también. Tu podcast es JCH, pero tenía Jorge otro Chanhub. nombre. Antes, en principio se llamaba el Coffee Break. El Coffee Break, ok. Sí, en principio empezó ¿Y qué llamándose fue? Coffee Break ¿Está Podcast. comercial ese nombre? Lo que pasa es que por el formato de las conversaciones la gente lo empezó a asociar solamente con emprendimiento. Okay. Entonces el nombre lo llevaba porque si alguien en algún momento yo me ausentaba y podía hacerlo, pero yo no voy a dejar que lo haga más nadie. Ahorita hiciste referencia a que entrevistaste a tus padres, a tu madre, a tu abuelo. Sí. Como comunicador, hay preguntas que deben hacerse. Primero, por un tema de rating, por un tema de generar, ¿verdad?, lo que busca esta generación, que es el sonido. ¿Te viste en la obligación de hacer una pregunta incómoda a tu madre? Yo creo que sí. No lo recuerdo claramente, pero imagínate para una madre que tenía una conversación de su divorcio
con su hijo, con un adulto ya. Está fuerte. Entonces, sí, quizá hablar sobre si hubo alguna, si quizá en algún momento llegaron a pensar que había otra salida. Yo recordé, yo soy muy llorón, yo soy una señora. Y mi mamá es muy fuerte, pero también es muy llorona. Y lloramos en un momento en el que recordamos una situación complicada en medio del huracán George. Ella, mi hermano y yo en un apartamento, un cuarto piso, solos. Y yo recordaba el momento de mi mamá como una cosa como de película. Y mi mamá abrazándonos a mí y a mi hermano debajo de una persiana. Y, o sea, hubo momentos que conversamos. Con mi abuelo fue una conversación difícil en algunas situaciones también, porque era hablar. Yo sé que hay cosas que mi abuelo pasó en la época de los 12 años que no me comparte. Yo estoy seguro que mi abuelo fue torturado y no lo habla con sus nietos. O sea, hay muchas cosas que pueden presentarse así. Y es así. Viene esta para Jorge. Hello. Buenas tardes. Buenas, equipo. Hey. Adelante, Richard. Le voy a ir, creo que le voy a quitar una pregunta a Ñonguito. ¿El podcast es rentable o ahora mismo tú lo estás haciendo por pasión? De hecho, la conversamos un poquito antes. Mira, hay formas de rentabilizarlo. Hay formas de sacarle dinero. Hay marcas que se están atreviendo a hacer podcast. Yo trabajaba con una de esas marcas. Hay bancos, hay farmacias que están haciendo podcast. Y eso es una forma de sacarle dinero a ese formato. En este momento de mi contenido, todavía yo no le estoy sacando dinero. Tengo respaldo de algunas marcas. Es una excusa maravillosa para uno tirarse un traguito. Y yo me tomo una cerveza alemana que me apoya, que me encanta, que me apoya porque de hecho en un momento, en una conversación en el que ese momento era el episodio más largo, una conversación de 2 horas y pico con Tuto Guerrero, lo que hicimos fue tomarnos esa marca de cerveza, a quien la distribuye le llegó la imagen y empezó a mandarme producto. Me dijiste más voy para allá mañana ahora. ¿Quién? Voy para allá ahora. Vamos a grabar 1 hora. ¿Qué consejo le daría a la gente que haga contenido, no nada más podcast, contenido que le guste y que los días que es difícil hacerlo, se le haga menos difícil porque es algo que te gusta genuinamente? Eso yo iba a decir, que entiendo que más que buscar una rentabilidad a la hora de poner un podcast, es más como quiero expresar algo o quiero comunicar algo. Exacto. Déjame utilizar, quizá no tengo la manera de entrar a un medio de comunicación per se como la radio, déjame crear o mi canal de YouTube y hablar de ese tema, o déjame crear ahora los podcasts para expresar eso que quiero decir. Hay algo que de hecho ha salido en otras conversaciones y lo retomé en una conversación que salió hoy, que es con Noel Ventura, de que yo he tenido o sea, a mí me fascinaría el reconocimiento y me encantaría vivir de hacer eso que me apasiona y me gusta. Y donde estoy ahora trabajando encuentro esas cosas. Pero lo que hace que yo no persiga los views, que yo no persiga la audiencia, que yo no le dé una pecosa a alguien para hacerme viral, es que yo no dependo económicamente de eso. Y que lo estoy haciendo porque lo disfruto y porque le saco provecho. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Mira, eso que te acabo de decir es lo que te iba a felicitar y te auguro mucho éxito porque no lo estás haciendo persiguiendo 3 pesos ni 3 cheles. Te va a tomar tiempo, pero yo creo que sí va a llegar el momento en que las marcas van a apoyar los podcasts, porque ya en Estados Unidos de por sí cuando tú abres un podcast de una vez te sale este contenido traído de ustedes gracias a fulano. So, en algún momento ya esas agencias dominicanas y las marcas lo van a apoyar y siempre van a apoyar este contenido que es de calidad, como el que tú estás haciendo. El de mala palabra, el de yo te di una galleta fulana, olvídate eso es un momento de risa y después pasa. Así que te felicito. Muchas gracias. ¿A quién tú no entrevistarías en tu podcast? ¿A quién no? ¿A quién tú no te atreverías a sentar ahí? De atreverme no es por no atreverme, es simplemente por no darle un espacio, aunque es una plataforma pequeña. Yo tengo una comunidad que confía y que me sigue. Nada más hay una persona que me ha pasado por la cabeza con quien yo no hablaría. Había 2, pero hay otro que Guerrero Heredia me ayudó a sacarlo de esa lista porque me dio hasta pena con él. Yo en un momento yo no sabía si sentarme a tener una conversación con Agustín Laje y dije que sí, que quiero entender también cómo piensa, por qué piensa, cómo lo hace. Yo no me siento a hablar solamente con personas con quienes estoy de acuerdo. A propósito de Agustín Laje, yo hablé con una activista que cada vez que lo digo me gusta decirlo así, no apoyo el tema de las etiquetas, pero ella se considera activista pro vida.
Y yo no estoy de acuerdo con ella y se lo dije y tuvimos la conversación. Pero hay una sola gente que yo tengo en la cabeza ahora que es Ramfis Trujillo. No te atrevías a sentarte con él. No, porque siento que él ha utilizado la ignorancia de mucha gente y está capitalizando en la ignorancia de mucha gente. Entonces a mí no me interesa tener una conversación con él. Ñonguito, con tu pregunta. Vemos que mucha gente se inclina por el YouTube. Tú, sin embargo, no has hecho el... ¿Cuál ha sido el caso tuyo? Se enlaza, Mira, no se enlaza. yo ¿Se hago video enlaza? por necesidad. Ok. A mí lo que me interesa y lo que más me preocupa y lo que yo siempre voy a ocuparme de que quede lo mejor posible es el audio. Ok. Yo hago video por necesidad, porque tengo las cámaras, por las redes sociales, pero eso lo que hace también es complicarme, porque todo el tema de la producción, de la coordinación, de la edición, lo hace mi equipo. Mi equipo soy yo. O sea, Exacto. yo no tengo editor, yo tengo... Gracias por llamar a Jorge Sanjup un momentico en la tienda. Aló. Así mismo es. Por ejemplo, Tengo, mi familia me respalda mucho, pero al final toda la parte operativa la hago yo. ¿cuántos capítulos hay? Por ejemplo, en un mes, ¿cuántos capítulos tú debes grabar? Yo saco, todas las semanas sale un episodio. Uno. Todas las semanas. En 3 años, solamente en 3 semanas, y no fueron consecutivas, no ha salido conversación. Pero todas las semanas sale un episodio. Yo grabé el sábado, yo tengo ya el episodio de la próxima semana. Hoy en la noche grabo un episodio y tengo otro coordinado para mañana. Si yo pudiera grabar mi podcast todos los días, yo grabara mi podcast todos los Sin días. miedo. Adelante, Catherine. ¿Y a quién invitarías más de una vez? Bueno, yo quiero hablar con el presidente. El presidente Abinader. es la primera figura. Ya a mí me encantaría, si yo pudiera traer del más allá a Hugo Chávez, me encantaría entrevistar a Hugo ¡Ay, Chávez. no! Ella es venezolana, tú sabes que ella Está bien. Sí, pero no quita que era un ser interesante. Te voy a explicar por qué. te vas a una crisis, Catherine. no. Escúchalo, Pero Catherine. mira algo. Recuerda que te dije, yo no necesito. ¿Tú sabes con quién yo quisiera hablar también? ¿Con quién? Para irme a otro lugar. Con Fidel Castro. Con el viejo Fidel, a mí también. Son figuras que el tabaco. bien o mal, Han sido grandes líderes. Al final es entender por qué piensan como lo hacen, porque viven en un mundo en el que ellos entienden. A mí no me interesa hablar con Maduro. Yo no le sacaría nada a Maduro. Maduro sí no. Por ejemplo. Pero el presidente, Pero pintar con Maduro. el presidente Hola, Abinader, de hay sal. muchísima gente, mucha gente. Yo quiero hablar con Freddy Ginebra. Hay mucha cultura esa dando es por buena, esa es buena. Muchísima. Historia. Hay mucha gente con la que se puede tener muchas conversaciones. Todos los días a mí me va llegando una persona nueva. Y de hecho, yo tengo una lista de cosas. Yo no hago lista de preguntas. Yo tengo con el teléfono que tengo, hay un blog de notas y ahí cada persona con la que yo quiero y sueño hablar en algún momento, yo confío en que se van a dar esas conversaciones. Y si voy viendo una entrevista de esa persona y me llama la atención algo, creo que se puede abordar algo de una forma distinta, lo que hago es que voy anotando ahí las cosas. Yo tengo mi lista de preguntas de Abinader, Vladimir Dotel de los ilegales, yo quiero conversar con él. Atención, Tú Vlad. sabes, Armando, a mí se me olvidó el apellido. Armando Lío. Perdón. No, Armando. Mesa. Bueno, Pitbull. El apellido de Pitbull es que no me acuerdo. Pitbull es un tipo que yo creo que sería interesante hablar con él. Porque es un tipo astuto. Almanzar. No puede ser Mansa. Harold tiene una pregunta. Es un tipo brillante también en el béisbol. Yo lo escuché en una conversación con gracias. Armando Pérez, Con Mr. Alex 305. Rodríguez, como él explica cómo estudia todo el juego. Y la gente cree que no, la gente ve a David, cree que es fuerza bruta. Entonces, David, yo creo que puedo tener una conversación interesante con él. Adelante, Harold. Si me dejan hablar. Sí, no, mira, ya que menciona a David, mi pregunta viene por ahí. Lo de cronista deportivo, que ¿dónde queda? ¿Cómo va? Nada, está ahí. No, que los cronistas sean felices siendo cronistas. O sea, no entraría. Número complicado. O sea, ya no. Es complicado. Hay mucha gente que ha conseguido grandes cosas, fajado y teniendo la oportunidad de abrirse camino, pero es complicado. Pero ¿cómo tú puedes? Complicadito. Porque la referencia que tengo de ti es que eres excelente cronista deportivo. ¿Cómo tú muy bueno. poder quitarte esa capa y decir, no, o sea, tu fortaleza, tú quitarla? Tú fue con mi papá que tú hablaste. Este llegó. Yo no sé si eso sea mi fortaleza,
Pero es que la verdad yo no lo veo, porque la forma en la que yo veía hacer crónica deportiva, yo no lo veía ni siquiera como se hacía o como se hace aquí, sino de una forma distinta. Y es un medio muy de tradiciones. La verdad, yo no me cierro. Quién sabe si en el futuro pudiera pasar algo, pero yo no estoy tan actualizado como lo hacía antes. No sé. Te quitaste de lo deportivo. Otra cosa. Viene esta otra. Hello. Sí, George, dos preguntas. ¿Has tenido que editar una entrevista por algunos códigos que no iban? Y la otra es, ¿te atreverías a hacer un podcast a Carraquillo y Ñonguito con un litro de whisky japonés al lado? Terminamos hablando patoso. Pero claro que sí, Ñonguito tiene una historia de superación grandísima y Carraquillo también. Con Carraquillo se puede hablar de muchísimas cosas. No, él te está superando todavía, no te creas. Él va en ese proceso, déjame decirte. Pero sí, yo tuve... Lo de editar. Yo no lo edito. Yo lo único que hago es, yo junto audio y me aseguro de que esté sincronizado todo, pero yo no edito a menos que haya algún invitado que me diga, mira, cónchale, yo no me pusiste bebé y lo que yo dije, Ñonguito, no va a tener un problema. Exacto. Se me fue la lengua. Hubo una persona que me dio mucho trabajo y me causó hasta ruido, porque digo, pero esto no es nada. Y ya tú tienes una carrera hecha. No, pero está bien. Y yo lo quité porque yo no quiero que tú te sientas incómodo yendo a hablar. ¿Dónde la gente puede sintonizar cada episodio del podcast? Anda, yo pensé que no, mentira. No, de la voz para adelante, vamos a hacer otro programa. En Jorge Chalhub Podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. Se suscriben y me pueden seguir en @Jorge Chalhub. Y ahí yo comparto todo, cortecitos y demás. Sí, aparte de usted ver todo el contenido que brinda nuestro querido invitado Jorge Chalhub, también usted lo va a ver corriendo, porque el hombre se la pasa huyendo. Tengo que retomar eso. ¿Cómo que te has descuidado con el corredera? Un 5 de la mañana corredera, ¿qué pasa? A esa hora otros ladrones están acotados, Jorge. No. Y eso es después del primer hijo, él ya, o sea. Sí, ahí le baja uno un poco. ¿Cómo me despierto? Sí, es un tema. Bueno, pausa y retornamos con el gusto de las 12. Gracias, Jorge. El gusto de las 12.